¿Por qué debo creer en la doctrina Trinidad de Dios? Es el tema que vamos a abordar en este su programa Conozca la Verdad. Quédese hasta el final y conozca la verdad. En primer lugar, yo he sido ateo por culpa de los evangélicos y por culpa de los católicos romanos, pero un día Jesucristo cambió mi vida. ¿Y por qué creer ahora en esta doctrina llamada Trinidad de Dios? Ya que muchos dicen que la doctrina trinitaria es del catolicismo romano, del paganismo, de tres dioses, idolatría y tantas cosas, afirmaciones que empiezan a confundir al mundo cristiano que no conoce la Biblia. Primeramente, la palabra Trinidad se define conjunto de tres personas divinas en una única e indivisible esencia. Un solo Dios en tres personas. Ahora, ¿la Biblia respaldará a esta afirmación de un solo Dios en tres personas? Claro que sí. Primeramente, una doctrina es un conjunto de textos que definen un tema. En este caso, a este tema de la Trinidad de Dios lo definirá la Biblia. Desde el inicio de la Biblia, llamado Génesis, encontramos a este Dios que habla que no es solo, como la palabra unicidad dice, cualidad de único. Cualidad de único habla de solitario, abandonado, un solo sujeto. Pero la Biblia no presenta a este Dios de la Biblia como un Dios solitario, un Dios huérfano. Por ejemplo, en Génesis 1:1 aparece: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero esa creación se desarrolla en el verso 2 y 3. En el verso 2 aparece como creador el Espíritu Santo, a lo cual Job, el patriarca, dice: el Espíritu de Jehová me hizo y el soplo del Omnipotente me hizo. Ahora, por otro lado, aparece el verbo viviente en el verso 3 de Génesis 1, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por ende aparece también las palabras plurales en el Génesis 1:26, donde dice: hagamos a nuestra, ¿verdad? Luego, cuando el hombre cae al pecado en la desobediencia, en Génesis 3:22 aparece la palabra: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Son palabras plurales. Génesis 11:7 dice: descendamos y confundamos. Amén. Son expresiones que un solo sujeto no puede expresarse de esa manera. Por otro lado, tenemos a los profetas del Antiguo Testamento. Y tenemos al profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Luego tenemos al cantor de Israel, David, el rey David. En los Salmos 110, verso 1. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga debajo de tus pies a tus enemigos. Luego este mismo cantor de Israel declara en el Salmo 51, verso 11, y dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces vemos claramente que este hombre está revelando al Padre, amén, al Adón, que es su hijo, y al Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este cantor de Israel en Salmos 2:12 va a declarar y va a decir: honrad al Hijo. Son expresiones del Antiguo Testamento que muchas personas no entendían. Pero vino el verbo llamado Jesús, que es el Hijo unigénito, y aquel verbo fue hecho carne. Este verbo llamado Jesús nos enseña en Juan 14:16, explícita y innegablemente, donde dice, Jesús dice: voy a ir al cielo y voy a hablar con el Padre, y el Padre va a enviar otro consolador. Entonces, este Padre es el único que tiene una esencia indivisible, porque Jesucristo mismo lo está diciendo en Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Quién era? El Padre. Y este que habla, que es Jesús, se incluye a esa única indivisible esencia del Padre, diciendo: y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, vamos a ver si el Hijo con el Espíritu Santo es igual o coeterno con el Padre. Jesucristo declara primeramente diciendo de que el Espíritu, siendo otro, es procedente del Padre. Juan 15:26 dice claramente: pero el Espíritu Santo, cuando venga, Él os enseñará, porque procede del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Luego, el escritor de los Hebreos declara claramente de que el Hijo, el que está hablando en Juan 14:16, ese Hijo dice que es la imagen misma de su sustancia, de ese Padre Dios, porque el Hebreos 1:2 dice que el Padre nos habló por el Hijo, y ese Hijo es de la misma esencia del Padre, o sea, es coigual, coeterno con el Padre Dios, siendo distinto en identidad, porque Juan 14:16 es una declaración explícita de tres entes reales con identidad propia,
pero de una sola esencia, tal como Jesús dice, amén, de que Él es el Hijo unigénito del Padre y que el Espíritu Santo procede del Padre, según Juan 15, 26. Por otro lado tenemos a los apóstoles, lo tenemos a Mateo, judío, que declara, amén, en Mateo 28, 19, amén, tres entes reales distintas, pero de una sola esencia divina, porque el nombre onoma habla de esencia desde el raíz hebreo. Por otro lado tenemos a Pedro, judío también, que declara en su carta, primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice, la presencia de Dios. Otros dicen que Padre es título, Hijo es título y Espíritu Santo es título, pero Pedro dice que la presencia de Dios Padre, o sea, el Padre elige y tiene conocimiento anticipado. El Espíritu Santo santifica y Jesucristo lo limpia con derramado en la cruz del Calvario. Por otro lado tenemos a Pablo. Pablo en su carta de 2 de Corintios declara al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por último tenemos al apóstol Juan, que escribe su libro llamado Apocalipsis o Revelación. En el capítulo 4 y 5 encontramos al Padre siempre sentado en su trono. Mucha gente dice que el Padre es espíritu y por tanto no tiene forma humana o forma, sino es incorpóreo, pero la Biblia menciona que el Padre Dios está sentado y tiene mano derecha en el capítulo 5 con un libro en la mano. Y al frente del trono alguien está de pie, ya no está sentado, como dijo Jesús en Apocalipsis 3:21. ¿Por qué? Porque la iglesia es arrebatada en el capítulo 4 y Jesús está delante del trono del Padre junto con la iglesia. Pero no solo Jesús está solo parado ahí frente del trono del Padre, sino que está junto con el Espíritu Santo. Porque dice los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis lo llama al Espíritu Santo con 7 espíritus de Dios, porque está en su plenitud, número 7 es de Dios. Y en el versículo 13 encontramos al Hijo con el Padre siendo adorado por la influencia del Espíritu Santo. ¿Por qué creo en la doctrina trinitaria? Porque la Biblia me enseña desde Génesis hasta Apocalipsis de que hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, una sola esencia indivisible. Amén. 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre tiene un cuerpo espiritual y está sentado en un trono. Jesucristo tiene un cuerpo corpóreo glorificado y el Espíritu Santo habla, enseña, guía y dirige. Por tanto, son entes reales las 3 personas, entes reales, no que sean de carne y hueso tampoco, sino son entidades con identidad propia, amén, que están en una sola esencia divina. Para comprender mejor sobre este tema, el hombre es más de 8 millones en el mundo, pero somos distintos en identidad, pero de una sola especie, la especie humana. La Biblia presenta a este Dios bíblico de una sola esencia indivisible, en lo cual está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta doctrina fue malentendido desde sus inicios por el 2 siglo del cristianismo, donde se levanta Praxias con su solo Jesús. Luego aparece en el 3 siglo Sabelio con su modalismo. Amén. Padre en la creación, el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la santificación. Una invención. Fue destruido en el año 325 por los 320 líderes de la iglesia primitiva apostólica en ese tiempo. Amén. Y por último ha aparecido después del avivamiento en 1900, pasaron 13 años. Amén. Y aparece nuevamente esta herejía de Jesús solo, la unicidad. Tengan mucho cuidado porque esta doctrina, al decir que Jesús es el Padre, están negando al Hijo enviado desde el cielo por el Padre Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios los bendiga y Dios los guarde. Esto es Conozca la Verdad.